El tema de esta mañana es un retrato de amor. ¿Cuántos están contentos, mis hermanos? Pero de verdad, mire que la pregunta es sincera, ¿eh? No es religiosa. Es bueno que nosotros recibamos la palabra del Señor con gozo. Sabe que en una ocasión el pueblo de Israel perdió las escrituras y de repente, revisando escombros o quitando escombros en el templo, descubrieron la ley. Y el gozo fue tal que dice la Biblia que comenzaron a llorar de saber que habían encontrado la palabra de Dios. Entonces, a veces lo sagrado se vuelve muy común, ¿verdad? Y tenemos nosotros tanto acceso a la palabra del Señor que a veces puede, no estoy diciendo que nosotros lo hagamos, pero puede haber como cierta, bueno, es algo realmente que tenemos ahí y podemos en algún momento quitarle el valor que realmente merece. Y tener la palabra de Dios, hermano, y poder meditar en ella es una bendición que Dios nos ha dado. Así que tenemos que gozarnos, ¿verdad? Quizá usted no se ponga a llorar como el pueblo de Israel de saber que tiene Biblia, pero gocémonos al recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Señor si usted está contento esta mañana. Y leemos Génesis capítulo 22 y verso 2. Dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias esta preciosa mañana por la bendición que tenemos, precioso Dios, de poder, oh Dios de la gloria, escudriñar tu palabra. Señor, en tu palabra hay vida, hay espíritu, precioso Dios. Tu palabra nos fortalece, nos llena, nos alimenta, da sustancia a nuestras vidas, da esperanza, Señor, en momentos de dificultad. Y yo te ruego, precioso Dios, que en esta mañana podamos recibir algo más que conocimiento, precioso Dios, esos principios establecidos en nuestros corazones, precioso Dios, tu ley establecida en las tablas de nuestro corazón, precioso Padre, llena de espíritu, Señor, que nos fortalece y nos ayuda a cada día conocerte más y ser más como tú, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, nos humillamos y recibimos tu palabra con gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Existen retratos, mis hermanos, que representan para nosotros un momento especial en nuestras vidas. Por ejemplo, las fotografías de una boda o las fotografías del tiempo de noviazgo. ¿Alguien de ustedes tiene fotos de cuando eran novios? Varios jóvenes. Todavía veo que algunas personas que ya tienen mucho tiempo de estar casados todavía tienen fotografías de noviazgo y de vez en cuando usted le echa una miradita o no, ¿verdad? Algunos quizá las han puesto por ahí en algún lado, las tienen donde las pueden ver. Ahora que mi esposa estaba poniendo cuadros en la casa, ella le gusta poner algunas fotografías. Yo le digo, mira, las fotos ponlas donde las miremos nosotros, le digo. Los demás, los mensajes está bien cuando venga la gente que vea un texto ahí, pero yo quiero ver esas fotos, quiero tener acceso yo a esas fotos, ¿no? Es una cuestión un poquito más familiar, pero lo cierto es que cuando nosotros vemos estas fotografías nos transportan a aquel momento. La imagen que alguien puede llegar y ver, ¡ay, qué jovencito estaba usted ahí!, ¿verdad? ¡Ay, tenía pelo en ese tiempo! O cosas así, comentarios que a veces le hacen a uno. Y entonces eso lo ve la gente, pero nosotros que conocemos la historia detrás de esa fotografía, vemos algo más que una imagen. Vemos recuerdos. Por ejemplo, yo tengo una fotografía
Ya no tuve tiempo de mandársela a los muchachos para que la pusieran acá, de pronto en el segundo servicio, ni modo, ustedes se lo perdieron. Pero es una foto de cuando mi esposa y yo recién éramos novios, tendríamos quizá muy pocas semanas de ser novios. Había caído nieve y yo nunca había visto la nieve porque pues yo tenía poco tiempo de estar acá y en Guatemala pues no neva, aunque en algunos lugares ya está sucediendo, ya ven que las cosas han cambiado, pero me invitaron, fuimos a la nieve y ahí nos tomamos una foto. Yo tenía mucho más pelo, por eso le mencionaba, y estamos con ella abrazados, chiquitos los dos, 20 años, hermano, teníamos en ese momento. Y cuando yo veo esa fotografía, yo me recuerdo precisamente de ese momento y me trae muchos recuerdos de una historia que me recuerda el romance, que me recuerda el noviazgo, que me recuerda el amor entre ella y yo, cómo eso eventualmente vino a crecer hasta convertirse en un matrimonio de casi 30 años ya. Pero lo cierto es que cuando nosotros vemos una fotografía, deberíamos recordar qué hay detrás de ese retrato. Y lo que vamos a ver hoy en este pasaje de la Biblia es algo parecido a eso, es como un retrato, es como si fuera una fotografía, por decirlo de esta forma, profética de la historia de un gran amor por la humanidad, del amor de Dios por la humanidad. Es como una fotografía instantánea. ¿Ha visto que las fotos instantáneas, cuando usted las toma, sale blanco, verdad? Y así a lo lejos empieza a ver una imagen y a la medida que usted la expone al aire y a la luz, la imagen se va haciendo cada vez más clara hasta que usted logra verla perfectamente bien. Entonces esta imagen es algo así. A la medida que nosotros conocemos a Cristo, mis hermanos, debería de ir cada vez más fuerte la idea del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. A la medida que usted va viendo en la Biblia y va estudiando en la palabra de Dios esa imagen de lo que el Señor hizo por usted y por mí, debería de hacerse más claro. Y cada vez que nosotros miremos a esa imagen, hermano, debemos comprender lo que hay detrás de esa imagen. No es simplemente poner un crucifijo en la casa para de vez en cuando echarle una mirada, aunque eso nosotros no lo hacemos, pero no se trata de poner una fotografía de, qué sé yo, de la crucifixión y estarla viendo. No se trata de eso, sino encontrar en la palabra y ver qué hay detrás de esa imagen, esa historia de amor por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Y es precisamente la historia del Padre y del Hijo, protagonizada en esta ocasión por Abraham y por su hijo Isaac. Vamos a ver el paralelismo que existe en esta historia. Por supuesto, la mayoría de nosotros conocemos quizá esta historia porque la hemos leído en la palabra del Señor. Y se trata del momento en el que Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, que lo dé. Y como vamos a entrar ahorita en esta semana que para nosotros pasa un poquito desapercibida porque vivimos en Estados Unidos y no es tan fuerte como en Latinoamérica, pero vamos a pasar la llamada Semana Santa, o algunos la conocemos como Semana Mayor, ¿verdad? Y es un tiempo donde algunos todavía reflexionan sobre el sacrificio de Cristo. Sin embargo, nosotros constantemente, una vez más, como una fotografía en la pared, debemos estar viendo esa imagen que representa el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces veamos, lo primero que vemos es que Isaac es un tipo de Jesús. Recuérdese que un tipo es alguien que representa a un antitipo. En este caso, de manera profética, se estaba mostrando a través de esta historia lo que iba a suceder muchos años más tarde. Ahora, ¿por qué él es un tipo de Jesús? Porque fue concebido de manera milagrosa. La mayoría de nosotros sabemos que la mamá de Isaac, cuando lo concibió, tenía 90 años cuando lo dio a luz.
Aparte era una mujer que era una mujer de 90 años. Imagínense quién mira en este tiempo a una mujer de 90 años dar a luz. Eso es prácticamente imposible. Y sin embargo, este muchacho nació de esta manera. Aparte de eso, ella había sido estéril. Por 90 años nunca ella había tenido un hijo, y sin embargo él nació de esta manera. Ahora Jesús también fue concebido de manera milagrosa. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. La Biblia dice aquí que la virgen concebirá. Entonces eso es algo que solamente ha sucedido una vez en toda la historia de la humanidad, y fue solamente Cristo Jesús quien nació de esa manera y fue concebido por el Espíritu Santo en una mujer virgen que nunca había estado con ningún varón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, ¿qué más vemos? Fue un hijo prometido. Isaac fue prometido 20 años antes que naciera. Jesús fue prometido desde mucho tiempo antes del cumplimiento de los tiempos. De hecho, yo les he mencionado a ustedes que desde el principio se menciona que habría realmente un Salvador. Dios no improvisa, una vez más. A Dios no es que le salieron mal las cosas y él, bueno, después tuvo que ver cómo armaba algo para poder arreglar lo que no había salido bien, sino que el Señor ya tenía un plan. Él ya sabía que el hombre, de alguna manera, al tener la habilidad de tomar decisiones, en un momento dado iba a cometer un error. Así que él preparó de antemano. Desde antes de la fundación del mundo se preparó ya quien tomaría la responsabilidad de redimir al hombre. Ya existía un plan. Antes que usted y yo naciéramos, ya había un plan de redención para nosotros. Ya Dios nos había mirado, ya Dios nos había amado, nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Ahora, ¿qué más vemos aquí, hermano? En la palabra del Señor, los dos recibirían su nombre por instrucción divina. Se recuerda que ellos, Abraham y Sara, no escogieron el nombre. Ellos no dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a llamarle al niño, verdad? Sino que se dio por un incidente causado precisamente por Sara. La Biblia dice que cuando Sara supo que iba a concebir y quedaría embarazada, se rió. Dijo, ¿verdad? No sé, algo así se rió. No sé si se rió de Abraham, no creo, ¿verdad? Porque ya estaba viejito, ya estaba grandecito de edad, pero le causó risa. Entonces el Señor, el mismo ángel le dice, bueno, por causa de esa risa, el nombre de él será Isaac, que quiere decir risa. Eso es lo que significa, imagínense. Entonces, no fue un nombre que ellos escogieron, sino que el mismo Señor les dijo cómo se iba a llamar. Ahora, Jesús también se le dio un nombre con significado. Mateo capítulo 1 y verso 21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús o Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, María, José van a tener un hijo, pero ese hijo no va a ser de José, sino del Espíritu Santo. Y aparte, ustedes tampoco van a escoger el nombre, sino que se va a llamar Jesús. Jesús, la palabra Jesús es en griego, por eso algunos que son así, que no, que hay que, solo en hebreo el asunto, dicen que a fuerza hay que decirle Yeshua, ¿verdad? No importa cómo nosotros le llamemos, lo que importa es el significado que el nombre tiene. Y Yeshua significa el Señor es
salvación. Eso es lo que quiere decir la palabra Jesús. Cada vez que usted menciona el nombre de Jesús, usted lo que está diciendo es: el Señor es salvación. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Déselo fuerte a Él, porque Él es bueno. Ahora, Isaac fue al monte Moriah de manera obediente, hermano. Mire qué muchacho con una vida tan significativa. De hecho, al estudiar la vida de Isaac es impresionante lo que sucede con él. Incluso hasta para encontrarle esposa, hermano. Fíjese, él no fue y dijo: a ver, ¿cuál me gusta? Él no dijo eso. Él no anduvo ahí checando primero a ver qué tal, esta sí, esta no, nada de eso, hermano. A él le escogieron. Alguien fue y tomó a la esposa de él y se la trajo. Él no tuvo que hacer nada. Simplemente vamos a ver qué fue lo que él vivió acá. Pero a él le trajeron la esposa. Entonces, hasta en eso es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, hay alguien que le está preparando su esposa, el Espíritu Santo. Porque la novia de Cristo es la iglesia, que está siendo preparada por el Espíritu Santo para el momento de las bodas del Cordero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle ese aplauso a Cristo. Ahora, él fue un hombre muy obediente, muy humilde. Fíjese, él obedientemente fue al monte Moriah para ser sacrificado de mano de su padre. Mire qué interesante es esto, porque hay gente todavía echándole a los romanos, y que quién tuvo la culpa, que los judíos, que tuvieron la culpa los romanos, y que qué ingratos y que qué desgraciados, cómo le hicieron esto. Y como dijo un borrachito cuando vio una procesión por allá, que empezó a decir: no, que ingratos, desgraciados, ¿por qué le hicieron eso a Jesús? Y alguien le dijo: oiga, eso pasó hace más de 2000 años. Sí, pero yo ayer me enteré, dijo. Entonces, a veces la gente se la pasa echándole la culpa al ser humano, que pues por ahí su culpa ya la tenía, ¿no? Simplemente fueron usados para cumplir algo que Dios ya tenía destinado. Jesús mismo dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, mientras Jesús caminaba al Calvario, hermano, era su Padre en todo momento llevándolo de la mano. Mi hijo, hay que ir a ese sacrificio, hay que caminar hacia allá. Y note que Isaac también caminaba hacia el monte Moriah de mano de su padre. O sea, no le mandaron los sicarios, hermano. No, fue Dios diciéndole al mismo Abraham: tú vas a sacrificar a tu hijo. Tú como padre lo vas a llevar al monte Moriah. Lo vamos a leer en un momento. Entonces, los dos lo hicieron de manera obediente. Fíjese, Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea que Jesús, en la condición de hombre, aprendió lo que es obediencia. Recordemos que es Dios encarnado, Dios haciéndose un hombre. Entonces, lo que el Padre le decía, sometiéndose al Padre: Padre, aquí es lo que tú digas. Tengo la condición de hombre, tengo la naturaleza humana, también me aflijo, también siento dolor, también siento hambre, siento lo mismo que siente cualquier ser humano. De hecho, estando en el Getsemaní, dice la Biblia que su sudor se convirtió era como gotas de sangre, y ahí dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero ser obediente, y la obediencia es hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más vil que existía en aquel momento. El Señor lo tomó. Entonces Isaac es el tipo de Jesús y Jesús el cumplimiento de la tipología, y la historia trata de lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Entonces lo que nosotros vemos en Génesis capítulo 22 es un retrato del amor de Dios, y cada vez que nosotros vemos esa historia, una vez más debemos pensar no tanto en lo que Jesús sufrió, hermano, no tanto en lo que en el dolor que pudo haber pasado, aunque de vez en cuando es bueno pensar en eso, pero no tanto en eso, sino en el amor, en el resultado que hubo de ese sacrificio. Cuando Mel Gibson sacó su película, hermano, que por cierto va a sacar otra de la resurrección, me parece, el hombre tiene buenas intenciones, la verdad, no es como todos los demás feos que hay ahora, hermano. No son tantos, pero sí son como el 99.9%. Pero este hombre sacó esa película y se recuerda, y era una cosa así bien impresionante, tan fuerte que la gente salía del cine y se ponían a llorar. Ahora, el problema de eso, pienso yo, no sé de nadie, era que causaba algo en las emociones de la gente. Pero ¿cuántos realmente entraban en convicción y decían, oye, esas imágenes que yo acabo de ver no solamente me muestran a una persona sufriendo de más, aunque se quedó corto el hombre, de verdad, lo que el Señor sufrió fue mucho más fuerte que lo que esas imágenes pudieron mostrarnos a nosotros, sino que pudieran decir, es que yo no me queda otra más que amarlo a Él, más que recibirlo a Él, más que decir, Señor, entra en mi corazón, que valga la pena en mi vida ese sacrificio y lo que tú tuviste que pasar para que yo fuera salvo. Te recibo en mi corazón, voy a vivir para ti, voy a tratar de obedecerte en todo lo que me digas, voy a seguirte el resto de mi vida, voy a corresponder a ese amor que tú me has mostrado a mí. Eso es lo que tenía que suceder en la gente. Entonces tenemos que constantemente no ponernos a ver la película, pero ver esta imagen, hermano, y plasmarla en la pared de nuestro corazón, y de vez en cuando echarle una mirada y decir, oye, qué amor hay en esa fotografía, qué amor hay en esa imagen de Cristo muriendo en la cruz del Calvario por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Veamos cómo se desarrolla entonces esta historia. Todo comenzó con una prueba. Dice, vaya conmigo de regreso a Génesis capítulo 22 y vea los versos 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Y a mí me encanta cómo Dios se lo pone a Abraham, porque Dios es bien específico, ¿sí se da cuenta? Le dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, y le dice el nombre, a quien amas. Mire cuántos, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, Dios le da instrucciones a él específicas. Ahora, pongámonos a pensar, y a mí me gusta analizar esto cuando hablo precisamente de este pasaje. ¿Cuán difícil era para una persona tomar a un hijo y llevarlo a un monte para matarlo? Hace poco salió en las noticias una mujer que le dieron cadena perpetua. El mundo está muy mal, hermano. Hay un problema de salud mental en la gente. Le digo esto porque a veces nosotros juzgamos rápido, pero no entendemos que de veras está pasando algo bien terrible. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, hermano, porque está afectando a la gente de manera
terrible. Esta mujer, para los que no vieron la noticia, se le ocurrió irse de vacaciones, pero tenía una nena, creo que de 2 años, 6 meses, 16 meses, año y algo, ¿verdad? Y 4 meses. Y la dejó en su casa mientras ella se iba a un estado de los Estados Unidos y luego viajó a Puerto Rico. Y se fue para allá, 10 días de vacaciones, y dejó a la niña sin quien la cuidara, sin quien comiera, sin quien le diera de comer más bien, sin comida, sin nada. ¿Cómo le podía hacer una niña de esa edad para poder alimentarse por sí misma? Cuando regresó la encontró obviamente en una condición terrible, llena de orines y heces y una cosa terrible, ya inconsciente. Llamó a la policía, la levantaron a la nena y la declararon muerta. Uy, hermano, cuando uno ve eso, y cuando yo vi la noticia dije, pero ¿cómo es posible que alguien le puede hacer algo así a una bebé, a una hija? ¿Cómo es posible que alguien, bueno, y después me puse a pensar en esto que le mencioné al principio, de que realmente tiene que estar alguien fuera de su mente para hacer una cosa como esa. Ahora, imagínense usted que Dios le dice: Abraham, agarra a tu hijo, vete al monte Moriah y ahí lo vas a entregar en holocausto. Para los que no saben qué es holocausto, es en sacrificio. Es decir, tenía que ponerlo sobre un altar, tenía que ponerle leña abajo, tenía que degollarlo y después de degollarlo tenía que prenderle fuego. Imagínense usted lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Entonces, lo interesante de esto es cómo Abraham acepta hacer algo así. Y hace poco que hemos estado estudiando el libro de Oseas en la iglesia, yo le mencionaba a los hermanos que Dios a veces permite o nos hace a nosotros pasar por ciertas cosas para que nosotros entendamos cómo es realmente su amor. Cuando hablábamos de Oseas, por ejemplo, lo manda a que se case con una prostituta, hermano, con una mujer de la vida triste, dijo alguien ahí, ¿verdad? Porque no es tan alegre el asunto. Entonces lo manda para que se case con esta mujer, para que él logre entender en su corazón qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo y con él. Yo quiero que tú entiendas cómo yo los amo. Es decir, Oseas, vas a agarrar a esta mujer, pero no vas a actuar. Te vas a casar con ella, la vas a amar. Es más, va a tener hijos y esos hijos no van a ser tuyos, pero de todas maneras los vas a tener ahí como que fueran tuyos. Hermano, Oseas realmente amaba a Gomer. Se me fue, bueno, ve y búscala, enamórala una vez más. Lo hizo pasar por todo ese proceso. ¿Para qué? Para que Oseas pudiera predicar, no de lo que tenía aquí en la mente, sino de lo que él comprendía realmente. Yo sé lo que Dios sufre porque ustedes son infieles, le decía al pueblo. Yo sé lo que Dios pasa porque yo mismo lo he pasado en carne propia. Entonces, al permitirle el Señor a Abraham que pasara por todo este proceso, era porque él tenía que entender cómo era el amor de Dios y lo que significa poner a un hijo sobre el altar y estar a punto de sacrificarlo, hermano. O sea, de una manera le estaba diciendo el Señor a Abraham: yo quiero llevarte de la mano y mostrarte lo que yo realmente amo a esta humanidad, lo que yo estoy dispuesto a hacer y lo que yo estoy dispuesto a sentir. Esa angustia que tú sientes mientras vas caminando con Isaac, esa angustia que sientes cuando se te da la noticia de que vas a tener que sacrificar a un hijo. Hermano, eso debió haber sido algo terrible en la vida de Abraham. Ahora, la fe de Abraham es lo que a mí me impresiona, hermano. Por algo es el padre de la fe, ¿verdad? Por algo es el fundador, hermano, de lo que nosotros ahora hemos experimentado.
Mire lo que dice el verso 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó, enalbardó su asno, su burrito, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no se puso a argumentar con Dios, hermano. Mire, y la fe tiene que ver con algo que a veces Dios nos dice a nosotros, por lo menos una parte de la fe. A veces, mire, a nosotros Dios no nos va a pedir un hijo, por lo menos no presentarlo en un altar, porque eso no es posible. Dios jamás va a pedir que alguien sacrifique literalmente a un hijo, eso no nos lo va a pedir. Pero a veces nos va a pedir a nosotros que sacrifiquemos ciertas cosas. A veces nos va a pedir que vengamos y digamos, esto, Señor, te lo voy a entregar a ti en sacrificio. Esto me gusta, esto no lo puedo dejar, esto estoy tratando y yo no sé qué hacer, pero aquí está, yo te lo entrego a ti. A veces Dios va a decir, dame lo que a ti te está impidiendo ir hacia adelante. Dame tu diversión. Dame, qué sé yo, hermano. No quiero mencionar cosas porque de pronto no aplican. Pero ¿qué nos pide Dios a nosotros? Que nosotros estemos dispuestos a decirle. Quizá a veces te dice, dame un poquito más de tu tiempo. Dame la serie de Netflix que llevas a la mitad. No sé, quizá cosas un poquito ridículas, pero que si nos ponemos a pensar, a veces nos quitan el tiempo que nosotros deberíamos de darle al Señor. Entonces, a veces nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a rendir una cosita, hermano. Algo que es tan sencillo como lo que le acabo de mencionar, que simplemente es apagar la televisión y decir, Señor, voy a dedicar este tiempo mejor a leer tu palabra, o a doblar mis rodillas. Yo no estoy diciendo que eso lo tengamos que hacer de manera religiosa o cosas, ay no, esto es pecado. Yo no estoy diciendo que ver series sea pecado. Lo que estoy diciendo es qué tanto estamos dispuestos nosotros a decir, Señor, voy a sacrificar esto con tal de buscar tu rostro, con tal de agradarte a ti, con tal de decir, Señor, voy a ir de tu mano y lo que tú me pidas, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a caminar de tu mano, así me duela dejar lo que estoy dejando. Hay una cosa chistosa que salió el otro día en el internet, creo que se lo enseñé a mi esposa, y sale un muchacho orando y le dice, Señor, si no es esta la chica que tienes para mí, decía él, ¿verdad? Cierra la puerta. Y de repente se oye una puerta así, ¡pah! Se cierra, ¿verdad? Y dijo, ay, Señor, espérate, Señor, volvamos a empezar, porque estas cosas puede ser el viento, puede ser mi imaginación, puede ser algo. Volvamos una vez más. Señor, si no es esta la chica que tienes para mí, que lluevan cerdos, dijo. La puso más difícil, ¿verdad? A veces nosotros le ponemos señales y el Señor las da y decimos como que no es Dios el que está hablando. Cuando Dios habla, tenemos que obedecer. Debemos ser obedientes, así como Abraham dijo, esto es lo que tienes que hacer, eso es lo que hay que hacer, hermano. Mire, a veces nos vivimos metiendo en los mismos asuntos porque Dios nos habla e ignoramos lo que Dios nos está diciendo. Dios dice, mira, es esto poco lo que tienes que sacrificar para que logres salir de esa situación y para que tu vida cambie y para que tu situación cambie. Es un cambio en tu corazón, es un cambio de actitud en ti, es algo que tú tienes que rendir. Estás esperando que otros rindan lo que yo te he estado diciendo que tienes que rendir ya. Hazlo, obedece y entonces las cosas van a caminar mejor y de alguna manera te vas a sentir bien porque estás agradando a Dios, porque en agradar a Dios, hermano, los beneficiados somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Ahora, Isaac no subió solo, fueron 2 siervos con él, al igual que Jesús
no fue al Calvario solo, sino que 2 ladrones le acompañaron. Caminaron por 3 días, dice verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Si a alguien le dicen, vas a subir al monte y vas a sacrificar a tu hijo, hermano, 10 minutos es una eternidad. Imagínese 3 días de camino pensando. Imagínese cuántos pensamientos llegaron a la mente de Abraham. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Pero a dónde vas? ¿Pero ya pensaste realmente lo que vas a hacer? Mira, hermano, a veces uno tiene que recibir la palabra del Señor y obedecerla. Porque cuando nos detenemos a pensar, ahí es donde las cosas ya no ocurren. Cuando nosotros vamos, ¿será que eso es lo que Dios quiere? ¿Será que debo ir a la oración los sábados en la mañana? Pero y entonces, no hombre, y después ando bien cansado durante el día. No, mejor no. De pronto se abrió la puerta por el viento, ¿verdad? Y no es Dios el que está hablando. Entonces, 3 días, hermano, dice la Biblia que pasaron ellos. Ahora, Jesús, hermano, también caminó de la mano del Padre desde que comenzó su ministerio, aunque el Padre siempre estuvo con él, pero su ministerio, que duró 3 años, siempre el Padre estuvo presente en todo lo que él hizo. De hecho, cuando comenzó su ministerio, en Mateo capítulo 3, que fue en el bautismo precisamente, Mateo 3:13, y luego vemos 16 y 17, dice: entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo el proceso del ministerio de Cristo, el Padre estuvo presente con él. Ahora, Abraham no sabía lo que iba a pasar, pero él confiaba en Dios. Vea conmigo el verso 5, de regreso a Génesis 22. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y luego volveremos a vosotros. No dijo, bueno, ustedes quédense aquí para que no vean lo que yo estoy a punto de hacer allá, y voy a subir, vamos a subir, pero voy a bajar. Se suponía que él iba a sacrificar al muchacho, entonces lo más lógico era que solamente él regresara a donde estaban los demás. Sin embargo, él dice: yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. El que está a cargo de este asunto es él. Y ese hijo que él me dio a mí fue una promesa. Él me lo prometió. Él me dijo que a través de ese hijo mi descendencia sería grande. Entonces, algún milagro Dios va a hacer. Algo se trae él entre manos. No lo entiendo, pero yo lo creo de esta manera. Así que yo no sé cuándo, pero vamos a volver de allá, y voy a volver junto con Isaac. Habrá una resurrección. Mire, antes de que todo esto se hablara y de que se explicara de que Cristo resucitaría, ya Abraham creía que el Señor era poderoso para levantar a alguien de entre los muertos, que si iba a ser sacrificado, que si él lo tenía que entregar, algo iba a hacer el Señor, que le iba a devolver a Isaac una vez más y lo iba a traer
de regreso a donde ellos estaban. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mire, hermano, eso, el principio de la resurrección debe ser algo que nosotros tenemos claro en nuestros corazones. No importa qué tan muerto se vea alguien, Dios es poderoso para resucitarlo. No importa qué tan muerto se vea algo en tu casa, Dios es poderoso para levantarlo. No importa qué tanto se haya muerto en tu vida, Dios lo puede levantar, porque Dios es poderoso. Si Dios te está dando instrucciones, hermanos, sigue las instrucciones al pie de la letra. Sigamos las instrucciones. Ay, pero no se ve nada. No importa. En el momento indicado, Dios hará el milagro. Muchos se lamentaron de la muerte de Cristo, hermano. Muchos dijeron: se acabó, no hay más esperanza. Pero no sabían lo que Dios iba a hacer. Así que no lo sabemos todo. Yo no sé qué Dios va a hacer. Yo no sé qué Dios va a hacer en mi familia. Yo no sé qué Dios tiene preparado. Lo que sí sé es que los pensamientos y los planes de Él son de bien y no de mal. Entonces caminamos. Entonces seguimos en el proceso. Angustiante a veces, sí. Lleno de incertidumbre, sí. Pero Él dijo que camináramos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que sigue caminando y sigue creyendo en el Señor. Sigue caminando y sigue creyendo en el Señor. Si te está llevando a la montaña, ve a la montaña, y en la montaña presenta tu sacrificio. Cuando vengas aquí, hermano, presenta tu sacrificio de adoración y alabanza delante del Señor, y dile: gracias porque tú eres mi Dios. Gracias porque tú estás en control. Gracias porque tú eres poderoso para hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, era como una cita a ciegas, pero confiando en que Dios tenía todo bajo control. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a hacer algo así, hermano? Porque esto era extremo, ¿eh? Lo que Dios le pidió a él, una vez más, era algo extremo. Hebreos 11, 17 al 19 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado, también le volvió a recibir. Ahora note, hermano, note la resurrección de Isaac. Nosotros creemos en la resurrección. ¿Cuántos creen en la resurrección, hermanos? Si no creyéramos en la resurrección, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Por gusto estaríamos aquí. Estaríamos todos por allá viendo el partido de fútbol. Pero porque creemos en la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección, ¿por qué? Porque se nos enseñó que Cristo resucitó de los muertos y nosotros lo hemos creído. Nosotros tenemos el testimonio de que Cristo se levantó de entre los muertos. Ahora, para los que no lo sabían, el día que Cristo resucitó, fue tan fuerte el poder que se soltó ahí, hermano, que no fue el único que resucitó. ¿Cuántos sabían eso? Si usted lo lee en la Biblia, se dará cuenta que dice que cuando Él estaba siendo crucificado, los sepulcros se rajaron. Y hasta ahí nada había pasado. Pero cuando Él resucitó, hermano, resucitaron un montón de los que estaban alrededor. Y se le aparecieron a gente y luego desaparecieron. Es un misterio, no se sabe cómo estuvo el asunto. Obviamente el Señor se los ha de haber llevado, pero varios santos del Señor que habían creído en Él antes, resucitaron ese día. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña sobre la resurrección. Pero sin embargo, Abraham no tenía nada de los recursos que nosotros tenemos ahora. No había evidencia arqueológica, porque hay evidencia arqueológica de la existencia de Cristo, y no existe ninguna evidencia de que Él esté en ninguna tumba. No hay. Y a mí siempre me gusta hacer énfasis en esto. Lo han buscado. Hay gente que ha tratado de encontrar, le han dado vuelta a la tierra tratando de encontrar un hueso de Jesús, algo de polvo,
polvo o algo de ADN que pueda decir, ya ven, aquí está Jesús. Es mentira lo que ustedes han creído y no lo han encontrado porque no está allí. Él resucitó al tercer día, se levantó con poder y gloria. Usted y yo tenemos eso, pero él no tenía nada de eso. No tenía recursos, no había nada. Sin embargo, creyó en el Señor, creyó en la resurrección antes de que eso sucediera. Entonces él estaba seguro que Dios era poderoso para levantarlo, y de alguna manera eso fue considerado como una resurrección. O sea, yo me imagino que Abraham iba gozoso de regreso con el muchacho ya ahí vivito y coleando, y lo miraba y decía, no puede ser. ¿Usted ha estado en una situación casi de muerte alguna vez? No. Yo he visto personas, yo he estado en algunas así un poquito peligrosas, pero no una que yo pudiera decir, me pude haber muerto, ¿verdad? No he estado en una, pero he visto gente que cuando han pasado, por ejemplo, por un accidente de avión y sobreviven, dicen, Dios me dio una oportunidad más, volví a vivir. La vida para ellos ya no es la misma. Algunos dicen que ven pasar en segundos todo lo que ha sido su vida, y de repente, hermano, sucede que sobreviven a esa situación, y cuando salen dicen, Dios me dio, volví a nacer, dicen algunos, ¿verdad? Y de eso se trata precisamente la resurrección. Nosotros estábamos muertos en pecado, nosotros estábamos listos para que el fuego fuera lo que nos consumiera a todos, hermano, porque el pecado se redimía de esa manera, a través del fuego. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Quemaban a un animalito inocente. ¿Para qué? Para que ese animal pagara por los pecados de alguien. Ahora, si nosotros no hubiera habido alguien que pagara por nuestros pecados, pues, y el que no reciba a Cristo, lamentablemente va a ser consumido por el fuego. Pero nosotros, hermano, que merecíamos el castigo eterno, la eterna separación de Dios, la muerte eterna, Cristo nos redimió, y cuando estábamos muertos en pecado nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, tanto Isaac como Jesús cargaron su propio instrumento de sacrificio, hermano. Voy a irme un poquito más rápido. Verso 6 del capítulo 22 de Génesis dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora note que llevaba la leña. Qué interesante esa situación, porque yo me pongo a pensar, yo digo, no, hombre, pobre Isaac, ni sabe para dónde va, mínimo le voy a llevar la leña, ¿eh? Y viene Abraham y dice, toma, mijo, llévate la leña. Su propio instrumento, lo que aparentemente iba a terminar con su vida, así iba a terminar consumido, y el cuchillo lo llevaba él. Entonces, estos elementos que nosotros vemos ahí, también en la tipología representan que Cristo cargaría su cruz, por lo menos hasta donde soportó por todos los golpes que le habían dado y toda la sangre que él ya había perdido, la debilidad que había en su cuerpo. Pero él tuvo que cargar. Ahora, en la mano el Padre llevaba, piensa en esto, hermano, llevaba el cuchillo con el que iba a ser traspasado, y fuego lo llevaba en su mano. El fuego representaba la ira de Dios en ese momento, la ira. Entonces, cuando Jesús iba hacia la cruz, su Padre mismo llevaba en su mano el fuego, su ira, que iba a ser puesta sobre Jesús. Dios tenía ira con el ser humano porque el ser humano pecó, pero en su amor dio a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que toda su ira fuera puesta sobre él,
para que por su llaga nosotros fuéramos curados y fuéramos redimidos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Ahora, el padre llevaba entonces esto en su mano. Isaac nota que algo hace falta. Verso 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Note que él pregunta por el cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Note que él dice: Dios se proveerá. No dice Dios proveerá, sino se proveerá. De una manera profética, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Abraham habla de que Dios realmente sería la misma provisión de el holocausto. Ahora, luego de esto, Isaac permitió que su padre le atara. Vea conmigo los versos 9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Para este momento, mis hermanos, yo me imagino que Abraham ya sospechaba que algo estaba pasando, porque si vio altar, vio leña, no había cordero y le amarraron las manos, dijo: algo aquí no me suena muy bien. Pero note la obediencia, porque para ese momento se cree que Isaac posiblemente ya pasaba de los 30 años. Es posible que tenía por ahí la edad de Cristo aproximadamente. Entonces ya era un hombre con un anciano de más de 100 años. Entonces él bien podía decir: con permisito, dijo Isaquito, ¿verdad? Y a correr. No, ¿cómo así? ¿Por qué me estás amarrando a mí? Y sin embargo, este muchacho no puso ninguna resistencia. Lo mismo fue con Cristo Jesús. Cuando llegaron los soldados y preguntaron: buscamos a Jesús, y él dijo: yo soy. Y cayeron todos, hermano. Y luego vienen todavía encima de eso y lo ataron, dice la Biblia. ¿Qué tenía que hacer Jesús? ¿Podía Jesús desatarse, hermano? Si él dijo: yo llamo ahorita ángeles y vienen y de aquí no queda ninguno. Él podía, pero se dejó atar. ¿Para qué? Para desatarte a ti y para desatarme a mí, para que tú y yo no tuviéramos que vivir así. Él fue obediente. Lo mismo pasó con él, con Isaac. Dice: y extendió, verso 10, Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento? ¿A quién representa? Representa a Jesús. Ahora usted se imagina a Jesús viendo la película de lo que eventualmente iba a pasar con él, viendo en imágenes humanas cómo el Padre caminaba con el Hijo, cómo el Padre lo acompañaba hasta el monte Moriah, cómo el Padre iba a poner al Hijo sobre el altar para hacer el sacrificio que eventualmente lo haría Él mismo para redimir a la humanidad.
porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, al que le pidió a Abraham, para que todo aquel que en él crea, hermano, de la manera que se lo pidió a él, aunque al final no lo sacrificó, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús, hermano? Entonces, la fe de Abraham fue honrada. Dice el verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un ¿qué? Carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Es decir, el Señor es provisión. Jehová Jireh, eso es lo que significa. Jehová Jireh significa el Señor es provisión. Ahora, note la importancia de esto, porque el cordero que sustituyó a Isaac no es este que aparece aquí. ¿Por qué? Porque este es un carnero. Note que no es un cordero, dice que es un carnero, es un animal distinto, es muy parecido, pero es distinto. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque el verdadero sustituto de Isaac sería un cordero, sería Jesús. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he ahí no el carnero, sino el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Tu hijo debería morir ahí. Mi ira debería caer sobre la humanidad. El fuego, el cuchillo debería de ser para todo aquel que ha pecado. Pero yo voy a quitar al tuyo. El tuyo no va a morir, y va a morir el mío, para que no solamente el tuyo logre vivir, sino todo aquel que crea en el Hijo, en el que ha hecho el sacrificio. Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Ahora termino con esto, mis hermanos. Jesús se hizo, una vez expliqué esto, pero me gustaría volverlo a explicar. Jesús se hizo como un gusano. ¿Cuántos sabían que Jesús se comparó con un gusano? ¿Alguien leyó eso en la Biblia alguna vez? Bueno, si no lo leyó, hoy lo va a leer. Salmo 22:1. Esto es un salmo mesiánico, es decir, es de manera profética, a través del salmista, era Jesús hablando. ¿Por qué? Veamos, Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esto? Eventualmente en los evangelios, Jesús, cuando estaba crucificado, cuando el Padre se separa de él y él experimenta lo que es la separación del Padre, eso es lo más terrible del sacrificio de Cristo. Note que él no se quejó de absolutamente nada. Lo único que dijo fue: tengo sed. Trataron de darle vinagre y él volteó su cara, porque trataban de ponerle anestesia, y eso era anestésico ese vinagre. Y de ahí él no se quejó de absolutamente nada, hermano. La única queja, si pudiéramos llamarle así a esto, fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, él sintió cuando su padre se separó de él. Experimentó lo que el ser humano experimenta sin Dios. ¿Por qué la gente vive ansiosa hoy día, hermano? ¿Por qué la gente vive tan infeliz? Porque no tienen a Dios. Nosotros tenemos en Dios, aunque no tenemos una vida perfecta, tenemos a Dios como la esperanza de nuestra vida. Tenemos a quien recurrir en momentos de dificultad. Tenemos promesas de parte de Dios que nos llenan de esperanza para ir hacia adelante. Entonces el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Luego, si saltamos al verso 6, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La palabra gusano ahí es una palabra hebrea que se dice tolá, para referirse a este
tipo de gusano es, para que lo entendamos, es como una cochinilla. De hecho, el nombre de tolá es una cochinilla. Esta cochinilla es muy, muy peculiar porque se utilizaba, si la deshacen, saca un líquido rojo, y eso lo usaban para teñir las telas. De hecho, se utilizaba para las telas que se pusieron en el altar. Ahora, tiene este animalito, hermano, tiene una peculiaridad. Cuando se va a reproducir, sube a un árbol y se adhiere a ese árbol, se pega totalmente a él. Y cuando se reproduce, se muere. Es decir, en el momento de la reproducción, en cuanto deja los huevos que pone, se destruye y deja una mancha roja en la madera. Entonces, cuando Jesús se compara, está haciendo esta comparación de cómo Él subió a un árbol, se adhirió a Él, hermano, y su sangre fue derramada para reproducirse en todos nosotros que hoy estamos aquí y que hoy queremos seguir su ejemplo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Abraham e Isaac volvieron contentos. Isaac, sin haber ido a la tumba, experimentó lo que era volver a vivir, volver a nacer. Usted y yo hemos experimentado, por la fe en Cristo Jesús, la vida nueva que el Señor nos ha dado. No perdamos nunca la fe, no perdamos nunca la esperanza. A este mundo vienen situaciones muy difíciles. Las profecías de la palabra del Señor se están cumpliendo y muy pronto cosas van a suceder. No perdamos la fe, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación y tenemos vida eterna. Póngase de pie, por favor.